Un feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Feliz día del Señor. Es un placer nuevamente poderle ver a cada uno de ustedes en este hermoso día. Damos gracias al Señor porque nos da otra vez el privilegio de poder congregarnos aquí en este lugar para estudiar un tema más de esta serie del libro de Apocalipsis. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, esta serie lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. En esta hora vamos a estudiar un tema muy importante a manera de continuación que lleva como título, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, los 144,000. Hoy vamos a estudiar la primera parte. No vamos a estudiar todo completo el estudio porque no nos alcanzaría el tiempo. Así que vamos hoy a dedicarnos acerca de estos 144,000, que es solamente el capítulo de Apocalipsis los menciona por número, 144,000. O sea, tan escasos versículos como aparece en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, pero es un tema tan extenso y yo creo que es importante que nosotros lo estudiemos porque es parte de este seminario de Apocalipsis o revelaciones que hemos estado estudiando ya. Hoy, si no estoy mal, creo que es el tema número 25, así que ya hay 24 temas grabados para beneficio de ustedes. Si usted desea obtener cada uno de estos mensajes, usted puede hablar con este servidor o con el hermano Flavio y con mucho gusto haremos los arreglos para llegarle o hacerle llegar cada uno de estos temas tan importantes. Bien, vamos a empezar con un video así tan temprano, pero es un video para que nosotros tengamos un cuadro de lo que involucra la primera parte de Apocalipsis 7, que tiene que ver con el sellamiento de los 144,000. Así que estén muy pendientes. Hoy vamos a ver dos videos. Este va a ser nuestro primer video, así que estén pendientes, por favor. Vamos a ir entonces a ver si podemos presentar este mensaje o este video. ¿Estamos listos? Bien. Prestemos atención, por favor. Apocalipsis 7. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso cuadro, ¿verdad? Así que ya nosotros más o menos tenemos un cuadro del libro de Apocalipsis, el capítulo 7, comenzando en el versículo 1 en adelante. Esto es un cuadro maravilloso. A veces nosotros no sacamos tiempo para estudiar cada uno de esos versículos. Recordemos siempre las palabras de Jesús en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Nosotros tenemos que escudriñar cada uno de esos textos y no solamente limitarnos a lo que escuchamos de boca de otros predicadores o de otros ministros, o tal vez de temas que hayamos escuchado en otra ocasión acerca de este mismo mensaje. Vamos a entrar de lleno ahí al versículo 1 de Apocalipsis 7, que aparece en vuestra pantalla. Para aquellos que están tomando nota, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya eso nosotros lo estudiamos en el tema de la semana pasada, ya está grabado. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La palabra vientos en profecía bíblica es símbolo de luchas, de guerras, de conflictos. Bien, muy importante. Así que Dios en su infinita misericordia está deteniendo los 4 vientos de esta tierra para que no venga una destrucción sobre los habitantes de esta tierra hasta que sean sellados los siervos de Dios. Muy importante. Así que en esta hora nosotros deberíamos darle gracias a Dios porque Él todavía tiene misericordia de nosotros. Porque cuando ya termine el tiempo de gracia, ya no va a haber más oportunidad de salvación para aquellos que no quisieron aceptar el mensaje. Bien, ahí podemos ver esos 4 ángeles que están deteniendo esos 4 vientos allí para que no sople viento alguno, para que no venga esa destrucción sobre los habitantes de la tierra hasta que sean sellados los siervos de Dios. Yo no sé si tú que me escuchas en esta hora o aquellos hermanos que nos están viendo a través de este video desean ser sellados, desean recibir el sello de Dios, porque aquellos que reciban el sello de Dios no van a recibir la ira de Dios en el tiempo del fin. Bien, escuchen bien esa declaración, si ustedes quieren anotarla, es muy importante esa cita que vamos a leer a continuación. Dice así: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Cuándo va a dejar de interceder la misericordia de Dios? ¿Cuándo? Cuando termine ¿qué? El mensaje del tercer ángel. ¿Estamos ya en ese mensaje? ¿Qué ustedes creen? El pueblo de Dios, óigalo bien, habrá cumplido su obra. Habrá recibido ¿qué cosa? La lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que Él espera. O sea, cuando sea derramado el Espíritu Santo sobre los fieles que van a ser sellados con el sello de Dios. Bien, sigamos leyendo. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está ¿qué? Terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos
han recibido ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Así que hoy se predica que no, la salvación no depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Pero claramente nos dice esa cita que todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos, o sea, los mandamientos de Dios, van a recibir ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Bien, sigamos leyendo. Entonces, Jesús, ¿qué dice ahí? Dejará de interceder en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo? Está intercediendo ahora mismo por cada uno de nosotros. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea un santo, de acuerdo a Apocalipsis 22:11. O sea, ya se cierra la gracia, ya no va a haber más oportunidad de salvación para nadie. Ahí está claramente establecido, por eso que Satanás se ha encargado de meter un sinnúmero de doctrinas falsas dentro del cristianismo hoy para cambiar completamente el concepto y la base bíblica. Satanás conoce todos esos textos, déjeme decirle, él es un estudiador de la palabra de Dios. Él conoce las escrituras y basado en ese texto, Apocalipsis 22:11, Satanás dice, yo tengo que introducir una doctrina contraria a lo que dice Apocalipsis 22:11, y por eso introdujo en el cristianismo hoy la doctrina de los 7 años de la gran tribulación. La doctrina de los 7 años de la gran tribulación enseña que cuando Cristo venga misteriosamente y se rapte a la iglesia, los que se queden aquí van a pasar por un periodo de 7 años de gran tribulación y van a tener la oportunidad de arrepentirse para que cuando venga Cristo nuevamente se los lleve al cielo. Es una mentira de Satanás que tristemente muchos hoy están creyendo esta falsa interpretación bíblica. Y por eso que nos preocupamos de presentar estos seminarios, para mostrarle a las personas con un escrito está lo que dice la palabra del Señor. Cuando Cristo deje de interceder por cada uno de los habitantes de esta tierra, ya no va a haber más oportunidad de salvación para ningún ser humano. Bien, por eso dice ahí, el que es justo siga siendo justo, el que es impío va a seguir siendo impío. Sigue, termina la cita. Cada caso ha sido ¿qué? Fallado para vida o para ¿qué? Muerte, ahí está. Ya no va a haber una tal cosa de los 7 años de oportunidad. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento de Satanás, obviamente. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrados ¿qué? Sus pecados. El número, ahí está, de sus súbditos está ¿qué? Completo. ¿Dónde está esa cita? El conflicto de los siglos, la página 671. Ustedes lo pueden apuntar. Bien, sigamos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Vamos al versículo 2 ahora. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ya nosotros sabemos lo que es el sello. Ya tenemos un estudio completito del sello de Dios. Si usted no ha obtenido ese tema, pues lo puede obtener gratuitamente. Y la semana pasada también hablamos un poquito acerca del sello de Dios. Noten bien que ese ángel, ¿de dónde subía ese ángel? ¿De dónde subía ese ángel? ¿De dónde sale el sol? ¿En el oriente o en el occidente? ¿Dónde? ¿Están seguros? En el oriente, correcto. ¿Y se oculta dónde? En occidente. Muy interesante. ¿Por qué ese ángel subía del oriente donde sale el sol? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Por qué viene del oriente? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí vemos ese ángel que tiene el sello de Dios, que sale de donde viene, de donde sale el sol, o sea, viene del oriente. Bien, escuchen bien lo que dice esa nota. El mensaje del sello de Dios y el sellamiento vienen ¿de dónde? Del oriente, de donde sale el sol. Comienza como un pequeño rayo de luz que va saliendo del oriente y luego llega a alumbrar toda la tierra. ¿Han visto ustedes alguna vez un amanecer? ¿Un cielo sin nubes? Ustedes ven esos rayitos del sol que aparecen allí en oriente, ¿verdad? Y va saliendo poco a poco ese hermoso sol
y finalmente comienza a alumbrar a toda la tierra. Interesante, ¿por qué el oriente? Vamos a ver. Daniel 11:44, un texto muy importante que ustedes han estudiado o que hemos estudiado aquí en estos seminarios. Daniel 11:44, hablando del rey del norte y del rey del sur. En el tiempo del fin, el papado, noten cómo dice, pero noticias ¿de dónde? Del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿De dónde van a venir esas noticias? Del oriente. ¿Cuáles son esas noticias, esas buenas nuevas de salvación que van a atemorizar al papado en el tiempo del fin? ¿Cuáles ustedes creen que son? El mensaje de los 3 ángeles, usted lo ha dicho. Esas son las noticias, el evangelio eterno para el tiempo del fin, que va a atemorizar al papado en el tiempo del fin. ¿De dónde viene ese mensaje? ¿De dónde viene? Del oriente. Muy importante eso. Vamos a otro texto. Isaías 14:13, ¿qué nos dice? Porque dice Daniel 11:44 y también viene ¿de dónde? Del norte. ¿Por qué del norte? Vamos a ver qué nos dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, hablando de Luzbel o Lucero, que llegó a ser Satanás, subiré al cielo, decía Satanás, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿dónde? ¿Levantaré qué cosa? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de... Interesante, o sea que esas noticias vienen del oriente y del norte. O sea, ¿de dónde viene ese mensaje? ¿De dónde viene el mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin? ¿De dónde? Del cielo, mis hermanos, del trono de Dios, del santuario celestial. O sea, es un mensaje divino, no es un mensaje nuestro. O sea, no tenga temor de presentar este mensaje en el tiempo del fin. Muchos hoy tienen el temor de presentarlo porque va a venir el pastor y los va a regañar, porque lo van a llevar tal vez a la junta de la iglesia y lo van a poner en censura. Levántese como se levantaron los discípulos y dígale al pastor y a la junta de la iglesia, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque este mensaje, mi querido pastor, no viene o no fue inventado por esta iglesia, viene directamente del santuario celestial. Mateo 2, 1 y 2, ¿qué dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron ¿de dónde? Del oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde vinieron los magos? ¿O los sabios del oriente? Ahí está. ¿Qué traían esos sabios? ¿Qué traían? ¿Qué traían? Vamos a ver qué nos dice el versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué traían esos sabios? ¿Qué traían? Un mensaje, mis hermanos. La seguridad de que había nacido el Mesías. Ellos no venían a estipular a Jerusalén. Ellos no vinieron creyendo. Ellos venían, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde venía ese mensaje de salvación? Del oriente, muy importante. Mateo 24, 27, no quiero aquí a estipular, solamente para que nosotros meditemos en ese mensaje que aparece allí en el versículo 27 de Mateo 24, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Será que el Hijo del Hombre viene en dirección del oriente? Ustedes mediten en eso y ustedes saquen sus propias conclusiones. Bien, el sello de Dios, el sábado, que ya nosotros sabemos de qué es el sello de Dios, fue dado al hombre en la creación y su historia está registrada en las Escrituras. Pensemos bien en esto, porque estamos hablando de un tema muy importante. En la semana pasada hablamos del sellamiento de los 144,000 y hoy vamos a hablar específicamente de los 144,000. Deuteronomio 33:2, ¿qué nos dice? Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, o sea, ángeles. ¿Con qué traía Jehová? Con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué traía Jehová?
del trono de Dios, del cielo, su santa ley. Jehová no le dio permiso a ningún ser humano de que escribiera su ley. Él mismo la trajo. Él mismo se encargó de escribirla. Éxodo 31:18 nos responde esa pregunta. Y dio a Moisés, o sea Jehová, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió su ley? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Jehová mismo. No se la dio al hombre para que la escribiera. Él mismo la trajo del cielo, como leímos en el texto anterior, y él mismo se encargó de escribirla con su propio dedo. Muy importante, ahí podemos ver la imagen de Jehová. Escribió su propia ley. Es muy importante para Jehová, es muy importante su ley, sus mandamientos, porque la ley refleja el carácter de Dios. Al principio Dios reposó, bendijo y santificó el sábado. Muy importante, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, número 1, el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué más hizo él? Ahí podemos ver la obra de la creación. Jehová dice que después de acabada toda esa obra maravillosa de la creación, él reposó en el séptimo día. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, número 2, lo bendijo. ¿Y qué más? Y lo santificó, número 3, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, para Dios el sábado es un día muy importante, porque en ese día él hizo 3 cosas: reposó, lo bendijo y lo santificó. Así que el sábado nos ayuda a nosotros, cada vez que nosotros venimos a este lugar a congregarnos, cada vez que guardamos el sábado, estamos recordándonos de que Dios es nuestro creador, de que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y de que Él es el verdadero Dios. Y solo a Él es que tenemos que honrar. Solamente a Él es que tenemos que servir. Recuerden siempre de esas palabras. Bien, en la creación, Adán y Eva, ese maravilloso jardín del Edén, donde Dios creó todo para nuestros primeros padres. Ya nosotros conocemos la historia. Dios promete que al que lo guarde será una señal del poder de Dios para santificar. Muy importante. Isaías 58, 13 y 14. Noten lo que dice la palabra del Señor. Isaías 58, 13 dice: si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Pensemos y meditemos en ese texto que acabamos de leer, porque a veces el sábado para muchos se ha convertido en algo rutinario. Oh sí, hoy es el sábado, tenemos que levantarnos temprano e ir a la iglesia. Pero dice claramente, si nosotros meditamos en ese versículo, dice: si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, el sábado para nosotros es un día que no hemos sido llamados a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Y cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ¿qué? Santificándonos a nosotros mismos cada día. Sigue diciendo el versículo 14: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, Jehová tiene una recompensa para aquellos que sean fieles en santificar su día de reposo, o sea, el sábado. Muy importante. Durante la Edad Media se levantaría un poder que pensaría en cambiar la ley. Ya nosotros lo hemos estudiado, que iba a pisotear la ley de Dios. Bien, Daniel capítulo 7, versículo 25 habla de ese poder que se iba a levantar y que iba a pensar
en cambiar la ley de Dios. Dice así, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿De quién está hablando allí? Del cuerno pequeño, por supuesto, del poder papal en la Edad Media, que se levantó, iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, un periodo de 1260 años. Eso es lo que significa ese periodo que acabamos de leer allí en ese versículo 25. Nosotros conocemos la historia durante la Edad Media, comenzando el año 538 al año 1798, el poder papal se levantó en esta tierra y cambió prácticamente la ley de Dios, ocultó la verdad del pueblo de Dios, persiguió a la iglesia durante ese periodo, que es el periodo más negro de la historia de esta tierra, la Edad Media o la Edad Oscura. Bien, ¿ustedes ven esa portada de ese libro que aparece ahí? Ese libro, yo tengo ese libro, es un libro muy, pero muy importante. Ese libro lleva como título La fe de millones, The Faith of Millions, las credenciales de la Iglesia Católica. Mire qué importante ese libro. Ese libro fue escrito por John A. O'Brien, el reverendo John A. O'Brien. En este libro, La fe de millones, noten lo que la Iglesia Católica, ella misma, da testimonio en relación al cuarto mandamiento, que es el sábado. Escuchen bien. Dice este libro, ¿por qué los cristianos observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia? Qué interesante. O sea, el domingo no está mencionado en la Biblia. Solamente unos cuantos textos, y tiene que ver con el primer día de la semana, la resurrección de Cristo. ¿Por qué los cristianos, pregunta este autor, observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia, que es el sábado? La iglesia, ¿quién, mis hermanos? ¿A qué iglesia se está refiriendo ahí? Por supuesto, a la Iglesia Católica. La iglesia recibió la autoridad para hacer tal cambio de su fundador, Jesucristo. ¿Están escuchando, verdad? Él solemnemente le confirió a su iglesia, o sea, la Iglesia Católica, el poder para legislar, gobernar y administrar. Noten lo que sigue diciendo esta declaración, presten mucha atención. El poder de las llaves, pero ya que el sábado y no el domingo está especificado en la Biblia, no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo en vez del sábado. ¿Qué les parece a ustedes? Y mire cómo termina esa declaración. Sí, es inconsistente, pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre estaba siendo observada universalmente. Note lo que termina esa declaración. Ellos, o sea, el protestantismo, han continuado con la costumbre, aunque ella descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. La observancia permanece como un recordatorio de las sectas no católicas que se separaron de la madre iglesia, como un niño que se fuga de la casa, pero que todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón del pelo de ella. The Faith of Millions, o sea, la fe de billones, por el reverendo John A. O'Brien, las páginas 472 y 473. ¿Qué le parece esa declaración? La misma Iglesia Católica, lo hemos dicho muchas veces a través de este seminario, hemos mostrado muchas fuentes. La observancia del domingo no es bíblica. La observancia del domingo, o sea, el día del sol, el Sunday, como se le conoce en inglés, se nació o fue creada por Roma papal. Y los protestantes que dicen seguir fielmente a la Biblia están siguiendo una observancia establecida por Roma papal.
Y ellos mismos en sus libros están dando testimonio de ello. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas quieren ustedes, por favor? Después de que pasara el reino del papado, el sábado sería restaurado y la Biblia sería dada al pueblo. Porque Dios le dio un periodo, 1260 años. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor te ha llamado a ti en esta hora. Nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Para qué cosa? Para levantar, edificar esas ruinas antiguas. El papado se encargó durante 1260 años de derribar la verdad. Derribar, ¿qué cosa? Esas murallas de verdad eterna. Él se encargó de derribarlas por un periodo bien largo. Está profetizado en Daniel 7:25, ya lo leímos. Pero el Señor dice ahí que esos cimientos, esas bases van a volverse a edificar, mis hermanos. Se van a volver a levantar nuevamente. Esas grandes verdades van a ser puestas en alto. La verdad del sábado, la verdad de la ley de Dios, la verdad del santuario, la verdad de la segunda venida de Cristo. En fin, todas esas grandes verdades van a ser levantadas. ¿Por quiénes? Por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por aquellos que deseen ser fieles al Señor. Dios está aguantando los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean ¿qué? Sellados. Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea, contra el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como ¿qué? Como una tempestad. Ya lo dijimos la semana pasada. Los vientos ¿qué? Símbolo de ¿qué? De tempestad. Va a venir con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Los carros y la gente de a caballo y las muchas naves es símbolo de ¿qué? De ejércitos. Es símbolo de guerra. El Señor está aguantando esos cuatro vientos para que no venga destrucción sobre esta tierra, para que tanto tú como yo seamos sellados, mis hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros. Guillermo Miller y los adventistas en ese entonces creyeron que Cristo vendría en 1844. Al final de los 1260 años comenzó a predicarse la segunda venida de Cristo con poder. Y uno de esos hombres que se levantó aquí en América fue William Miller, o sea, Guillermo Miller, un pastor bautista que comenzó a predicar y llegó a la conclusión, basada en la profecía de Daniel 8:14, de que Cristo iba a venir en 1844. Bien, ahí vemos la foto de Guillermo Miller, un gran predicador en ese entonces. 1844 vino el chasco adventista. En ese entonces los adventistas eran llamados adventistas aquellos que creían que Cristo iba a venir en esa fecha, por supuesto, y creían todos a través del mensaje de Miller, o creyeron todos, de que Cristo iba a aparecer en el otoño de 1844. ¿Qué sucedió? Jesús no llegó, se llevaron un chasco, pero nosotros sabemos que la profecía bíblica no terminaba ahí. Daniel 8:13 y 14 nos dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo? Preguntó el profeta Daniel. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que la doctrina del santuario, las verdades, sean pisoteadas? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué le respondió el ángel a Daniel en el versículo 14? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esa profecía se cumplió ¿en qué año? En 1844. Los mileristas y todos aquellos adventistas que estaban esperando de que Cristo iba a venir en esa época o en esa fecha, 1844, creían que el santuario era esta tierra.
y que iba a ser purificado por fuego, y por lo tanto llegaron a la conclusión de que Cristo iba a aparecer en tal fecha. Nosotros conocemos la historia, sabemos de que ese versículo de Daniel 8:14 no está hablando de esta tierra, sino que está hablando de ¿qué santuario? El santuario celestial. ¿Qué sucedió en 1844? Apocalipsis 11:19, todos aquellos pioneros, cuando comenzaron a estudiar seriamente o más detenidamente las profecías de Apocalipsis y de Daniel, llegaron al convencimiento, después del chasco, de que el santuario que hablaba allí Daniel 8:14 no era esta tierra, sino el santuario en el cielo. Apocalipsis 11:19, el profeta Juan dice, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué vio Juan? Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. ¿Qué se abrió en el cielo? Se abrió el lugar santísimo, mis hermanos. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. Cuando el santuario estaba en esta tierra, esa cortina que dividía el lugar santo del santísimo, ¿se podía abrir? ¿Sí o no? No, solamente un día al año, en el famoso día de la expiación, en el 7º mes del calendario hebreo, en el mes de Tishri. Hoy los judíos lo celebran todavía como el famoso día del Yom Kippur. En ese día, solo en ese día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba contenida el arca del pacto, porque ahí se manifestaba la presencia de Jehová. Esa arca del pacto que tenía un propiciatorio, una cubierta, y que tenía 2 ángeles encima de ese propiciatorio, de esa cubierta, y en medio de esos 2 ángeles estaba la Shekinah, o sea, la presencia de Dios. Eso representaba el trono de Dios. ¿Y qué había allí dentro de esa arca? Vamos a ver qué vieron esos pioneros. Cristo está ahora intercediendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Ya ellos creyeron de que el santuario era esta tierra, pero era ese santuario allí en el cielo. Cristo entró al lugar santísimo de ese santuario celestial a comenzar una obra muy importante en favor nuestro, la obra de intercesión y la obra del juicio investigador. Bien, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Un sumo sacerdote que está intercediendo por cada uno de nosotros en el cielo. Note cómo dice el versículo 2, Hebreos 8, ministro del santuario. ¿De qué cosa? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese era el santuario que iba a ser purificado de acuerdo a Daniel 8:14. En el santuario terrenal, la ley de Dios estaba contenida en el arca. Ahí vemos el arca que estaba en el lugar santísimo. Un objeto maravilloso, hermoso, toda de oro, cubierta de oro. Ahí está el propiciatorio, la tapa que cubría el arca, con 2 ángeles o 2 querubines encima de ese propiciatorio o de esa tapa, y en el centro de ese propiciatorio se mostraba la gloria de Jehová. Increíble. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2 nos dice, en aquel tiempo, dice Deuteronomio 10:1, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Ahí está el arca, las tablas de la ley, versículo 2, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás ¿dónde? En el arca. ¿Qué vio Juan en Apocalipsis capítulo 11? Se abrió el cielo, allí en el templo, ¿y qué vio? El arca. ¿Ustedes creen que la copia original está en el cielo, hermanos? Ahí está más o menos un diagrama, una foto del arca, y dentro de ese arca estaba contenida la ley de Dios, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón que había florecido. Ya eso nosotros lo hemos estudiado en temas anteriores.
Así que en el cielo hay un arca también. En el cielo está la original, mis hermanos. Porque todo lo que Moisés hizo aquí en esta tierra, dice, Jehová le dijo en Éxodo capítulo 25, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado. La ley original está en el cielo. El sello de Dios, el cuarto mandamiento, está allí en esa ley. La ley de Dios nos manda que guardemos el sábado, pero la ley del Estado nos mandará que guardemos ¿qué cosa? El domingo. Apocalipsis 13, 16 y 17 nos dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese ¿qué cosa? Una marca en la mano derecha o en la frente. Dios tiene una marca, Dios tiene un sello. La bestia también tiene una marca, también tiene un sello. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. ¿Cuál es la marca de la bestia? Todo lo contrario al sello de Dios. El día falso de reposo, el día de adoración al sol, o sea, el domingo. Y a todos aquellos que sean infieles a Dios en el tiempo del fin, se les va a colocar una marca en su mano derecha o en la frente, o sea, la marca de la bestia. Noten lo que dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, ¿qué cosa? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto va a crear un problema grande, porque si usted quiere, va a ir al supermercado cuando ese tiempo llegue y va a comprar los víveres para su casa o comida para sus hijos, y si usted no tiene la marca de la bestia, ¿qué va a pasar? Usted no va a poder comprar ni vender. O sea, se va a morir de hambre entonces. O sea, nosotros vamos a tener que tomar una decisión en el tiempo del fin. ¿A quién nosotros vamos a querer adorar? ¿A Dios o a la bestia en el tiempo del fin? Vamos a ver qué enseña el mundo. ¿Dónde se me fue el técnico? Ah, está por ahí, se me esconde a veces. Vamos a ver otro video para que ustedes vean lo que el mundo protestante está enseñando hoy con relación a lo que es la marca de la bestia. Preste mucha atención, el video no lo vamos a ver todo, solamente vamos a ver los primeros 2 o 3 minutos. Bien. En ese tiempo encontraste el anticristo. Vamos a regresar lo que no había audio. Ok, ahora sí, hermano. Amén, el sello que Dios les va a poner. Bendito sea el Señor Jesús. En ese tiempo encontraste el anticristo, también habrá sellado a su pueblo. ¿Cuál es el sello del anticristo? El microchip, la marca de la bestia, el 666, que ya lo están insertando, que es un sello visible, pues cuando lo ponen queda una marca, o cuando lo ponen el número, se ve la marca. ¿Y cuál será ese sello que Dios pondrá sobre ellos? Quedará una marca en ellos. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, antes de profundizar más en ellos, yo quiero decir algo. Si usted se pone a analizar cada tribu que Dios escoge aquí, Rubén, Judá, dice el Señor, dice Rubén, Gad, Aser, Neftalí, etcétera, etcétera. Usted se va a dar cuenta que ahí no hay una tribu, está faltando una tribu, y ha sido puesta otra tribu en vez de esa, en el lugar donde está Manasés. Ahí debería estar la tribu de Dan, que es una de los hijos de Israel, Dan. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué no está Dan? Hay muchos motivos. Pero primero vamos a ver en el Génesis. Escuchen, por favor. Capítulo 49, versículo 16. ¿Qué es lo que le profetiza Israel a su hijo Dan? En el Génesis 49, versículo 16, dice así: Dan juzgará a su pueblo
quién iba a salir? De Dan iba a salir el anticristo. El anticristo va a tener raíces judías. Oiga, Y va a provenir exactamente, específicamente, de la tribu de Dan. Por eso que esa tribu no se menciona entre los 144,000. ustedes están escuchando el mensaje que Satanás está también promoviendo dentro del cristianismo hoy. Yo se lo dije desde un principio a ustedes de este estudio. Satanás conoce las Escrituras. Satanás conoce Isaías 58, versículo 12. Él sabe que hay un pueblo en esta tierra que va a levantar las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Él sabe que hay un pueblo que tiene un mensaje verdadero conforme está en la palabra de Dios. Pero Satanás, que no se queda quieto, que es astuto, que siempre está trabajando, va a contrarrestar ese mensaje con un mensaje falso. Y usted ve todas esas pobres personas que están ahí en esa iglesia, todos diciendo amén, amén y gloria a Dios, diciéndole amén a un mensaje falso, diciéndole amén a un engaño que no está aprobado por un escrito está. Es triste. Es lamentable lo que este hombre está enseñando, un pastor de iglesia. Y es Satanás, a través de estos ministros en el tiempo del fin, con un falso mensaje. ¿Por qué? Porque Isaías 3:12 nos dice. Isaías 3:12 dice, pueblo mío, los que te guían, ¿qué? Te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Dos palabras ahí claves. Los que te guían, o sea, los líderes del pueblo en el tiempo del fin, van a hacer dos cosas. Van a engañar al pueblo y van a torcer las Escrituras para perdición de muchos. Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace Satanás? Engaña al mundo entero, es el engañador número 1. Los que te guían, te engañan. O sea, están siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Satanás. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Segunda de Pedro 3:16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahí está la segunda palabra de Isaías. Tuercen como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Eso es lo que están haciendo hoy los ministros populares, hermana Silvia, del cristianismo, torciendo las escrituras, y la gran mayoría de personas en el tiempo del fin, tristemente, se van a perder, porque han creído una mentira y no la verdad de Dios. Cuando venga la prueba, cada persona decidirá por sí misma. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién vas a obedecer tú cuando vengas a prueba en el tiempo del fin? ¿A quién tú vas a obedecer? ¿Al pastor de la iglesia a la cual tú asistes? ¿O a Dios? ¿A los hombres o a Jehová? El Señor quiere poner su sello, su marca en la frente de cada uno de nosotros en esta hora. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes estamos dispuestos a ser sellados? Apocalipsis 7:3 dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que ya hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjese bien, primero, sellado. La palabra en griego para sellado es espragizo, que significa estampar con un sello o marca privada, sellar, mantener en secreto o atestiguar, de acuerdo a la concordancia Strong's. Ahí usted puede ver la referencia. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si nosotros queremos ser sellados, el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo vamos a ser sellados para el día de la redención. Muchos hoy dicen que tienen el Espíritu Santo. Muchos hoy enseñan de que en sus iglesias se manifiesta el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice el siguiente texto. Hechos 5:32. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Solamente el Espíritu Santo con el que vamos a ser sellados para el día de la redención
es dado solo a aquellos que estén obedeciendo a Jehová. No creamos que por decir que nosotros somos miembros de esta determinada iglesia, tenemos el Espíritu Santo. No. Isaías 8:16, el sello tiene que ver con ¿qué? Con la ley de Dios. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esa ley que está en el arca del pacto allí en el cielo, el Señor Jehová quiere sellarla, quiere grabarla en nuestras mentes, en nuestros corazones, sus mandamientos. Dice ahí, frente, habla de frentes también ese texto. Apocalipsis 7:3 dice, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. La palabra en griego para frente es metopón, que significa la frente, la cara, el rostro, de acuerdo a la concordancia Strong's. Ahí está la referencia. Apocalipsis 14:1 que nos dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Si nosotros queremos ser parte de los 144,000 en el tiempo del fin, tenemos que tener escrito en una frente el nombre de Dios y el nombre de Cristo en la frente. Vamos a abundar en cuanto a ese versículo en nuestro próximo estudio un poquito más. ¿Qué significa tener el nombre de Dios en la frente? Apocalipsis 22:4, los redimidos cuando estén en el cielo dice, y verán su rostro, o sea, el rostro de Jesús, el rostro de Dios, y su nombre estará ¿dónde? En sus frentes. Muy importante eso. Para nosotros poder ser parte de los redimidos en el tiempo del fin, tenemos que en nuestra mente o en nuestra frente debe estar el nombre de Jehová. Siervos. Apocalipsis 7:3 dice a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué dice a los siervos de nuestro Dios? ¿Quiénes van a ser sellados? Los siervos de nuestro Dios. Romanos 6:18 y 22, cuando habla de siervos, ¿de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el contexto bíblico? Romanos 6:18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Nosotros venimos a ser siervos de la justicia, o sea, de la obediencia, cuando somos ¿qué? Liberados de nuestros pecados. ¿Están entendiendo, verdad? El contexto bíblico. Porque dice hasta que los siervos de Dios sean sellados. La palabra en griego para libertado, porque dice ahí, y libertados del pecado, es eleuteoro, que significa liberar, libre, libertar, no esclavo. Los verdaderos siervos de Dios en el tiempo de fin que van a ser sellados, fueron aquellos que fueron liberados de todos sus pecados. ¿Estamos entendiendo? Romanos 6:18 y 22, noten lo que nos dice. Mas ahora que habéis sido libertados, la misma palabra en griego, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Quiénes son los que van a ser sellados en el tiempo del fin? Oh, yo guardo el sábado, por eso voy a recibir el sello de Dios, dicen muchos. Yo vengo todos los sábados a la iglesia y no me pierdo ni un solo culto, aunque llegue rayando las 11, pero llego. No, los que van a ser sellados en el tiempo del fin son los que han sido liberados de todos sus pecados. Versículo, el 22 lo dejamos bien. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. La misma palabra en griego. El único que nos puede libertar de todos nuestros pecados, ¿quién es? Jesús. Cristo Jesús. Es el único que nos puede liberar de nuestros pecados. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántos oyó Juan? 144,000. Dice al principio, oí, dice el texto bíblico, oí. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La palabra en griego para oí es aquo,
que significa entender, escuchar, obedecer, oír, de acuerdo a la concordancia Strong's. Obedecer también, si usted no lo sabía. La misma palabra en griego que aparece allí, okuo, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y ¿qué? Oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oír significa ¿qué cosa? Guardar, obedecer la palabra de Dios. Juan oyó el número de los 144,000, un número de fieles a los mandamientos de Dios, un número especial, un número de personas fieles en el tiempo del fin que mantuvieron su fidelidad a Dios y que obtuvieron la victoria sobre sus pecados. Apocalipsis 1:3, ¿qué nos dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen. Ahí está la misma palabra en griego. Las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Oír significa ¿qué? Guardar, obedecer a Dios. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan oyó a ese grupo especial, los 144,000. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. De todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué dice de los hijos de Israel? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? Éxodo 19:1, 5 y 6 contesta parcialmente esa pregunta. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice que Juan oyó el número de todas las tribus de los hijos de ¿qué? De Israel. Ahí está, los hijos de Israel llegan ¿a dónde? Al Sinaí. Después de ¿qué? En el mes tercero, 3 meses después, en el mismo día que salieron de Egipto, llegan al monte Sinaí los hijos de Israel. Versículo 5 de Éxodo 19. Ahora pues, les dice Jehová a los hijos de Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios los llamó a los hijos de Israel y quiso hacer un pacto, hizo un pacto con ellos. Y les dijo, si ustedes obedecen mi pacto, o sea, mis mandamientos, ustedes van a ser un pueblo especial, mi tesoro especial sobre todos los pueblos de toda la tierra. ¿Qué dice Éxodo 19, versículo 6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás ¿a quién? A los hijos de Israel. Ahí está. Si ustedes son fieles a mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro y van a ser gente o un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santos. Ahí está. Hebreos 8:10. Nosotros conocemos la historia en los minutos que nos quedan. El pueblo de Israel, ¿cumplió ese pacto? ¿Sí o no? ¿El Israel antiguo? No. Entonces, ¿cuál es el pacto que quiere hacer ahora Dios con el nuevo Israel? Con el Israel moderno que somos ustedes y este servidor quien les habla, el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque dice que Juan oyó el número de los sellados de todas las tribus de Israel. Cuando habla de Israel la Biblia, ¿de quién está hablando? Hebreos 8 del 8 al 10, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice ¿quién? El Señor, no lo digo yo, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. ¿Con quién quiere establecer ese nuevo pacto el Señor ahora? Con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Los judíos de antiguo? ¿Los hebreos? No, nosotros, hermanos. ¿Cuál es el pacto que quiere establecer Jehová ahora con el Israel moderno? No como el pacto que hice con sus padres, dice el versículo 9, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? No permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El Israel antiguo no permaneció en ese pacto.
¿Cómo termina el versículo? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuál va a ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Aquellos que estén guardando sus mandamientos. Por eso Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Por eso Juan oyó ese grupo selecto en el tiempo del fin, los 144,000, que era un grupo fiel, obediente, y por eso dice de los hijos de Israel, porque Israel simboliza el pueblo de Dios que va a ser fiel a Dios en el tiempo del fin. La pregunta de ¿qué? Del $1,000,000. ¿Quieren saberla o no? ¿O no, hermana Iris? Hermana Iris dice que sí. La pregunta del $1,000,000, ¿es un número literal o simbólico? La palabra literal significa real, genuino, o simbólico, dicen otros. ¿Qué ustedes creen? ¿Quiere que responda esa pregunta? ¿Sí o no? La pregunta la vamos a responder en nuestro próximo estudio. ¿Por qué? Porque se me acabó el tiempo y ya la hermana Oni me está mirando. Así que tenemos que terminar. Lo voy a dejar con esa pregunta para que ustedes hagan la tarea. ¿Tiene tiempo para hacer tarea? Estudien, escudrillen todos estos textos. El tiempo del fin está cerca. ¿Quieres tú formar parte de los 144,000? Muchos hoy dicen, no, a mí no me preocupa eso. Yo voy a ser parte de la gran muchedumbre. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo estudio. Hermanos, que el Señor nos bendiga. El Señor tiene un pueblo en esta tierra, aquellos que sean fieles a Él. ¿Dónde quieres tú estar? ¿Qué decisión vas a tomar hoy en este día? Que el Señor nos ayude. Cristo está extendiendo sus manos a todos aquellos que quieran ser salvos. No solamente un grupito de 2 o 3. El llamado es para todos nosotros. El llamado es para ti. El llamado es para cada uno, para jóvenes, niños, adultos, ancianos. El Señor te está llamando en esta hora para que regreses a sus mandamientos. Él quiere hacer un pacto contigo en esta hora. Quiere estampar esa ley en tu mente, en tu corazón. Quiere sellarte con el sello de Dios. ¿Estás dispuesto a recibir su sello en esta hora? Que el Señor nos bendiga en esta hora. Preparémonos para nuestro próximo estudio. Estudien estos textos, sigan meditando en ellos, sigan estudiándolos detenidamente y que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, porque Jehová tiene un grupo selecto en el tiempo del fin, los 144,000, que no doblarán sus rodillas ante Baal, que no aceptarán la marca de la bestia, que no recibirán su marca, que no adorarán a la imagen de la bestia, ni se postrarán ante la bestia. Un grupo de hombres y mujeres fieles que habrán obtenido la victoria sobre todos sus pecados. Por eso dice la palabra de Dios que son siervos del Dios Altísimo. Oh Señor, gracias porque tu palabra es su propia intérprete. Gracias porque cuando nosotros escudriñamos su palabra nos muestra lo que significa un verdadero siervo. Como dice el apóstol Pablo, el siervo es aquel que ha sido liberado o libertado de todos sus pecados. Gracias, Señor, porque Cristo es el único que nos puede liberar de nuestros pecados. Jesús dijo en su palabra, lo acabamos de leer, Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh Señor, en esta hora venimos cada uno de nosotros ante tu presencia. Si tenemos algún pecado acariciado en nuestros corazones o en nuestras mentes, ayúdenos a ser libres, Señor. Jesús dice en su palabra también, el que a mí viene yo no le echo fuera.
Permita, Señor, que en esta hora nosotros vengamos ante ti, Jesús, Hijo de David, como Bartimeo el ciego. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser libres de todos nuestros pecados. Permita que podamos seguir estudiando estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestro destino eterno, Señor. Bendiga esta congregación, bendiga a los hermanos aquí presentes, a los jóvenes y a los niños. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente.